los 47 años del caso Conferencia, que es el caso en el cual su padre, Víctor Díaz, es detenido sobre eso. Así que yo quiero invitar aquí, para empezar el conversatorio, a la señora Victoria. Victoria, yo te presento. Aquí está. Gracias. Nos presenta aquí que la mayoría de los alumnos de la Alberto Hurtado son alumnos de Derecho. Por tanto, el día de mañana van a ser abogados que van a estar exigiendo justicia, exigiendo reparación. Durante todo el semestre del curso de Derecho Humano, Sistema Interamericano, hemos estado hablando de cómo en distintos países de América, en particular Chile, los familiares de las víctimas han sido los que han empujado una exigencia de justicia. Lo vimos con el caso de Perú, con el caso de la Cartuta, Barrio Alto, lo vimos en el caso de Guatemala. Y justamente, en un caso ejemplificador, yo utilicé el caso de su padre como una petición que hacíamos al sistema interamericano, hipotéticamente diciendo que no había justicia. Entonces ocupamos el caso de su padre como un ejemplo. Justamente, lo que queremos es señalar que lo que nosotros buscamos ante el sistema interamericano es una búsqueda de justicia, pero lo hacemos en un homenaje, en el seguir, en la lucha que han dado todos los familiares de ejecutados políticos, expresos políticos sobrevivientes y ustedes, los familiares de detenidos sobrevivientes. Así que muchas gracias por estar presente hoy día, señora Victoria. Muchas gracias a ustedes. Si usted quiere, yo se lo mantengo o quiere tener ahí en la mano. Okay. Prefiero, muy agradecida a usted, Boris, y a todos ustedes, y quiero decir también que tengo la alegría de haberme encontrado ahora con Mireya Rivera, que también ella busca a su esposo del año 1973. Así que me siento súper acompañada hoy día también por la nuera de ella. Y bueno, una alegría, un privilegio poder estar aquí hoy día con ustedes, porque son los jóvenes que de verdad que para mí los jóvenes son el principio del idealismo. No hay joven, digo yo, que no sea idealista, que no tenga sueños, que no quiera su país, que no quiera aportar a la sociedad, que quiera realizarse como persona, con su vocación, de alguna manera servir desde el trabajo más modesto, haciéndolo con conciencia, con amor. Nuestra lucha ha sido eso, por amor a nuestros familiares, por amor también, teniéndolos a ellos siempre presentes, cuánto nos entregaron a nosotros, nuestros familiares, primero, como familia. Ellos, mi padre, me voy a referir a él en este momento, agradezco mucho que lo que usted me explica, que lo hayan recordado. Él era un obrero o minero de extracción modesta, su madre fue lavandera y su padre fue un calichero. Él en Ovalle nace y se van, no sé si ustedes conocen los enganches. ¿Saben de los enganches? Ya, miren, los enganches era una forma que tenían los dueños de las minas, ¿no? Para traer gente del centro norte más al norte, de traer desde cualquier parte. Entonces se llamaban enganches. Llegaban a un pueblo, a una ciudad, y la gente necesitada de trabajo, entonces se iban hacia el norte a trabajar en el salitre, en las calicheras, en las minas. Y ahí nuestro abuelo, Lorenzo Díaz, nacido en Ovalle, se lleva a toda la familia para el norte, va más al norte. Y nuestro padre es hermano de 4 hermanos más. Y la abuelita muere bastante joven y algunos de sus hermanos también. Él tiene que ganarse la vida desde que era muy pequeño, muy pequeño. Finalmente, a la edad de 15 años, 16 años, entra a la mina La Despreciada de Tocopilla. Y ahí él nos contaba, nosotros disfrutaba contándonos su, digamos, no sé si la palabra es disfrutar, pero él estaba muy orgulloso primero de sus raíces y de lo que él había hecho desde muy pequeño para ganarse la vida. Y como estaba muy ligado a lo que se llama su clase empobrecida,
en esos tiempos ya, ¿no es cierto?, muy explotada. Entonces él ingresó a los 17 años a la mina, 16 años, y nos contaba cómo desde ¿cómo se puede decir?, en baldes descubiertos, muchos mineros cayeron al fondo de la mina sencillamente. Pero él nos contó su experiencia, nosotros empezamos a conocer desde muy pequeña la vida de él, desde muy pequeña. Y él ocupó un cargo después en Antofagasta como militante comunista, y estando en el norte, en Antofagasta, él se casa con nuestra madre, Seleni Zacaro. Ella era católica, y la familia no estuvo muy contenta porque ella era muy católica, de la Acción Católica, y nuestro padre la respetó tanto que nos bautizó a nosotros, y ellos nunca tuvieron problemas en cuanto a que él era comunista y nuestra madre católica. Les hago un resumen así un poco. Nuestra madre y nuestros padres, ellos se casan, y justamente el año 47 se decreta, ¿cómo se llama?, Videla, la ley maldita que le llaman, ¿no? Y entonces nuestro padre es relegado al campo de concentración de Pisagua. En Pisagua, nuestra madre, no voy a hacerlo tan largo, ella tuvo que llegar acompañándolo a él a Pisagua porque él había sido operado de urgencia. Y nuestra madre no lo iba a dejar solo desde Iquique a Pisagua en un camión, diciendo que había sido operado, sin anestesia. Entonces ella dijo, yo me acompaño a mi marido, y llevaban muy poco tiempo casados. Se casaron en septiembre del 47 y ya en enero del 46 ya estaba clandestino, y se van todos en el fondo detenidos al campo de concentración de Pisagua. Yo estuve a punto de nacer ahí, a punto de nacer en Pisagua, pero eso no era posible. Finalmente mi madre desde Antofagasta hasta muy poco tiempo y va directo a Santiago. Por lo tanto, en Santiago yo nazco en Santiago. Mi padre y mi madre, junto a mis hermanos, Viviana, y a mi hermano que nace 10 años después, que hay una diferencia de bastantes años, nos dieron muy buena educación. Se preocuparon por eso. Mi madre había tenido bastante buena educación, mi papá llegó hasta tercero preparatoria, autodidacta. Pero era un gran lector, y fuimos viendo el proceso de él, cómo se fue formando él. Fue muy hermoso tener un padre que podía hablar de cualquier tema, estudioso, gran lector, como eran todos sus compañeros, porque tengo que decirlo, estoy orgullosa y feliz de haber conocido, en esa época no existía la palabra tío, ahora se le dice los tíos, pero era gente que uno los nombraba con inmenso cariño, con inmenso amor. Les hago este resumen para decirles también que yo los veo a ustedes estudiantes de una edad, me imagino, 18, 19, no creo que tengan más, y entonces yo me acuerdo que les voy a dar una breve esbozo de mi biografía como estudiante. A los 9 años estaba estudiando en la Escuela Experimental Artística porque me fascinaba el dibujo y la pintura. Se dieron cuenta que yo hacía el perrito Pifi, hacía el perrito Pillín, todas esas cosas que ustedes, no, si entran después bien antiguo en la biblioteca van a estar. Entonces me ponen en la Escuela Experimental. Estudio desde los 9 años a los 17 años dibujo y pintura. Más tejido al telar, entro al coro de la escuela, soy soprano en esa época, ahora ya no, yo creo que ni contralto soy, pero no importa, entonadita todavía algo me queda. Y finalmente doy la prueba y entro a estudiar en la Universidad Técnica, Artes Plásticas y Diseño Industrial. Ahí estoy 1 año y medio. Y el año y medio, la verdad es que tengo que ser muy sincera, no quedé muy conforme, y bueno, tenía 19 años cuando yo opté a una beca y me voy a estudiar a la Unión Soviética. Entonces estudié en la Unión Soviética 5 años, estudié literatura y lengua rusa. Ustedes pueden ver que es una mezcla así bastante, no sé cómo es, todo humanístico, sí, siempre humanístico. Finalmente llego, después de 5 años de haber estado en la Unión Soviética, un periodo realmente hermoso, conocí la Unión Soviética, su pueblo, fue hermoso. El regreso... Sería bonito que usted les cuente a los alumnos qué es la Universidad de los Pueblos. Porque la Universidad de los Pueblos es un proyecto que nace en Moscú para que jóvenes de África, jóvenes de Asia, vayan a estudiar a Rusia y conozcan la cultura rusa. Eso, sí, eso es así. Eran quienes llegaban allá
sobre todo hijos de obreros, de gente, así como yo les he contado, mis raíces, mi extracción, ¿no es cierto?, modesta, pero habiendo estudiado, pero llegaba precisamente hijos, en su mayoría de personas de escasos recursos, de trabajadores, sobre todo. Y ahí conocí latinoamericanos, latinoamericanas, gente de la India, de Grecia, de todas partes, de todas las partes. De México, Perú, Bolivia, Costa Rica, griegos, mexicanos, salvadoreños. Tuve esa hermosa posibilidad. Y tener profesores rusos extraordinarios también, muy buenos profesores, que lo que menos hacían sentir como que eran, como decirlo, aquí hay otro concepto a veces del profesor, eran muy cercanos, muy cercanos. Entonces yo creo que así usted también, no me cabe la menor duda. Entonces eran cercanos, no hacían esa diferencia profesor-alumno, no, muy cercanos, y nos daba mucha confianza. Bueno, finalmente esa fue una experiencia hermosa, llego yo con todos los deseos de enseñar acá. El ruso, había estudiado literatura, conocí, qué sé yo, donde nació Tolstoy, en fin, lugares hermosísimos, y finalmente entro aquí a trabajar. Llegué el año 72, del 67, alcancé el 67 a ir a una marcha por Vietnam. Acá, no sé si ustedes sabrán de esa marcha. Fue una marcha de Valparaíso a Santiago, en donde se luchaba por la gente, por la guerra en Vietnam. Entonces una lucha muy grande. Y alcancé a estar en esa marcha, le mezclo un poco, y cuando regreso el año 72, me incorporo a trabajar a la universidad, aquí al Departamento de Lenguas Eslavas, del Pedagógico de la Universidad de Chile. El año 72, no me olvido que entré un 3 de septiembre del año 72 a trabajar. También trabajé en el Instituto Chileno Soviético de Cultura, todo ese año, fue un año pero incesante de trabajo. Lo particular que el Instituto Chileno Ruso es el mismo edificio que está en el ejército. Sí. Los que ustedes cruzan para el ejército se encuentran con un edificio, hay una placa rusa afuera, es ese edificio que conoció la señora Victoria la y el Pedagógico de la Chile, Grecia con Macul, hoy día la universidad, el Pedagógico, la Universidad Pedagógica de Ciencia de la Educación. Y en ese tiempo era la Universidad de Chile. Lo que pasa es que la Universidad de Chile después lo transforma en otra universidad. Pero ahí está trabajando. Ahí trabajé el año completo. Bueno, y tuve alumnos, estoy tan contenta de verlos porque mis alumnos, a veces yo tenía la misma edad de ellos. Yo era a veces un poco menor o un poco mayor, pero esta era la edad en la que yo enseñé, era la edad de ustedes en la que yo estaba enseñando, 23, 24 años, esa era mi edad. Así que yo estuve muy contenta ese año enseñando, fui también traductora, intérprete, fui intérprete en los balnearios populares, fui a Rancagua, esa es la época de la Unidad Popular. Yo llegué casi al final de esa época y tuve la alegría de haber podido estar en esa época, ver a los obreros que no habían tenido la posibilidad de tener vacaciones, de tener un lugar digno para ir a descansar, eso pude visitarlo. Por ejemplo, eso fue en Rancagua. Fue un año incesante, pero ahí aquí ya vuelve, tengo que decirlo, que el cambio que hubo del año 72 al 73, vi cómo antes del golpe ya, ustedes tienen que haber leído bastante, ¿no? Cómo era el clima. Era un clima desgraciadamente se hizo todo lo imposible para que la Unidad Popular no saliera, estaba fortalecida, pero ¿cómo se dice? Por debajo empezaron a socavar. Y por lo tanto ese clima de odiosidad que empezó a haber, se quejaban por las largas colas que hacían, pero se hacían largas colas, pero la gente tenía la posibilidad, ustedes saben, de las 40 medidas de la Unidad Popular, el medio litro de leche, la desnutrición que hubo, la desnutrición que había. Entonces se estaba hablando de que la gente, los niños tuvieran acceso a eso. Fue algo hermoso esa época y fue algo muy terrible el cambio para los que creíamos en ese proyecto,
para los jóvenes que creíamos en ese proyecto, y no solo para los jóvenes, para los trabajadores, ¿no es cierto?, que defendieron hasta el final la Unidad Popular. Hay grandes documentales donde se muestra, ¿no?, cómo eran felices ellos con la Unidad Popular. Había una gran esperanza. Ese plebiscito, es decir, las elecciones de diputados que hubo en marzo, fueron ganadas, la Unidad Popular iba bien, pero todo empezó a socavarse, y ustedes saben que finalmente aquí el imperialismo norteamericano, lo tengo que decir de esta manera, socavó, no le interesó para nada, ¿no es cierto?, que el cobre fuera de los chilenos. En fin, no voy a profundizar en aquello, solamente ustedes eso sí que me interesa mucho, ¿no?, que como estudiantes todo lo que se vivió, ojalá no quede en el olvido, que no quede en el olvido, porque se estaba luchando por algo muy hermoso, por un proyecto maravilloso. Para los que creímos en ese proyecto fue así. Para los hijos de esos compañeros desaparecidos, detenidos desaparecidos, para sus esposas, sus madres, sus familiares, fue un golpe terrible, fue atroz. Yo siempre digo, fue un cambio en 360 grados de lo que teníamos, de la vida que teníamos como familia, como sociedad, fue un cambio terrible. De ahí para adelante, entonces, yo no es que deje la universidad, yo ya, la universidad, después a mí yo soy exonerada, pero lo que quiero decir es que aunque hubiese seguido trabajando, yo ya no iba a seguir trabajando. Tengo que ser muy sincera, porque el cambio fue tan brusco. Nuestro padre, 3 años estuvo clandestino. Desde el mismo 11 de septiembre de 1973, mi padre sale de la casa, y de ahí para adelante, hasta el año 76, ya no supimos más de él. Por lo tanto, tu padre para el 73 era parte de la CUT. Claro, él era secretario de organización de la CUT, y en el último 1 de mayo, es decir, el 1 de mayo de 1971, él es el único orador en ese gran acto, que estaba Salvador Allende también. Y mi hermano, chiquitito, lo acompañó. Hay una foto ahí donde sale muy pequeñito detrásito al lado. Bueno, así fue. Mi papá, por sus ideales, por sus grandes convicciones, como la tuvieron sus queridísimos compañeros de partido y de todos los partidos de izquierda, en realidad, viene esta debacle, viene la tragedia en realidad, porque ahí ya los familiares, de la edad mía, yo empecé a buscar trabajo en lo que viniera. Entonces yo fui junior, fui secretaria, había que hacer lo que fuera para ayudar a la casa. Eso era lo más importante. Por lo tanto, viene esa espera, esa incertidumbre. Nuestra casa fue allanada en 5 oportunidades. Nuestra madre y mi hermana trabajaron haciendo botones. Como le digo yo, cada una hizo lo posible por ayudar a la casa. Y mantener también el espíritu, mantener nuestro espíritu en alto. Así fue como finalmente llega el momento en que nuestro padre es detenido, el 12 de mayo de 1976, después de 3 años de estar clandestino. Y nos vienen a avisar. Recuerdo que esa vez era como ahora mayo era un mes helado, totalmente frío, y había una influenza tremenda. Yo siempre he sido bien pollito, pero no sé por qué en esa ocasión mi madre, mi hermano y mi hermana, ellos estaban enfermos. Cuando me dan la noticia, yo la recibo de una querida compañera que nos vino a avisar, y subo después de un muy buen rato a darle la noticia a mi madre. Ella ya se había dado cuenta porque yo había estado mucho rato abajo, no me podía en realidad reponer de la noticia, y finalmente es como que se terminó el resfrío, se terminó. De ahí para adelante, mi madre y mi hermana, nosotras, fuimos a la Vicaría de la Solidaridad
Y de ahí para adelante empezó la búsqueda. De ahí para adelante vino un trabajo. Primero llegamos a la vicaría, esa vicaría de la solidaridad, nosotros agradecidas por siempre, porque la vicaría fue una institución, antes por supuesto existió el Comité para la Paz, Pinochet lo cierra, ¿no es cierto? Pero la vicaría de la solidaridad abre su puerta con el cardenal Raúl Silva Enríquez y él acoge a los familiares presos políticos, de ejecutados, relegados, los que iban al exilio, y acoge a los familiares detenidos desaparecidos y nos da un lugar ahí, para funcionar ahí. Y ahí tuviste el primer encuentro ya con la justicia, porque tuviste una entrevista con los abogados, con los procuradores, para interponer un recurso amparo. Claro. Que fue la primera acción que se realizó durante el tiempo de la dictadura. Justamente, recursos de amparo, que hay que decirlo, de los 9.000 recursos de amparo, uno solo fue reconocido, uno fue acogido, que fue el caso de Carlos Contreras Maluji, claro, que fue del año 76 también. Bueno, porque en mucho cuento corto, el papá de Carlos Contreras, que era abogado, luchó mucho por interponer recursos de amparo, presentó los testigos que lo vieron cuando se escapó de la DINA. Cuando se escapa, él logra salir del donde iba detenido y dice su nombre, él dice su nombre. Entonces ahí se supo que la condición en la que estaba, pero él desaparece. El desaparecido también. Y ahí entonces primero no era llegar y ser ya un detenido desaparecido de la persona. Los abogados, como usted dice, los recursos de amparo que no fueron acogidos, después las querellas individuales, las querellas colectivas, y los familiares que recién llegábamos, estábamos en un lugar que se llamaba de los no ubicados, es decir, los familiares que no se encontraban se llamaban no ubicados. Por lo tanto, los familiares inmediatamente no integrábamos la agrupación. Integramos la agrupación una vez que ya se habían agotado unos 6 meses por lo menos de que no se sabía de nuestros familiares. La esperanza la mantuvimos siempre, esperábamos, por supuesto, todos los familiares rescatarlos con vida, encontrarlos, esa fue, pero la esperanza la vinimos, yo digo, un poquito se empezó a apagar, pero nunca, voy a hablar por mí, nunca perdí la esperanza que yo iba a saber de mi padre, no la perdí jamás. Cuando empezamos a perder la esperanza de que los íbamos a encontrar vivos, fue cuando ocurre Lonquén, el descubrimiento de los hallazgos de Lonquén. Ahí empieza a apagarse un poco la esperanza. Antes habían estado en el año 75 las grandes mentiras, la impunidad, ¿no? Como por ejemplo 119 familiares buscaban a sus detenidos desaparecidos y después ellos aparecen como muertos en enfrentamiento, ¿no es cierto?, en Argentina o Brasil. Entonces, desde siempre la mentira y la impunidad. ¿Y qué hizo la agrupación entonces? ¿Qué hicimos nosotros ya como familiares integrados a la agrupación? Empezar a unirnos a todos esos familiares que venían del 73, 74, 75, 76, encontrándonos con esos familiares, para nosotros nos dieron la fuerza, porque solas jamás hubiéramos podido, jamás. Nosotros con la fuerza, con la acogida de la vicaría, con esa lucha que tuvo la iglesia católica, la iglesia protestante, evangélica, fue algo ecuménico, ¿no es cierto? Pero la iglesia católica de esa época, qué bueno que estuvo esa iglesia, porque salvó muchas vidas. Entonces, yo podría un poco decir eso y no sé si... No, me gustaría que ahora nos contara lo que estamos conmemorando, que es la fotografía que tenemos atrás, de cómo la agrupación de familiares detenidos desaparecidos empieza a exigir justicia públicamente. Sí. Entonces, de una manera muy creativa, ustedes deciden, vamos a encadenarnos al ex Congreso. ¿Cómo fue ese acto que ustedes realizaron? Claro. Ese acto del encadenamiento fue en respuesta a ¿qué? Primero, en marzo, ¿no es cierto?, de 1978, se había decretado la ley de amnistía. Por lo tanto, la agrupación
la agrupación ya organizada desde el año 76, organizada, la agrupación dice, esto no puede ser. Y ahí hace ¿cómo se llama? Hace una primera huelga. Que fue en la sede de la CEPAL. De la CEPAL. Claro. En la sede de la CEPAL. En respuesta a eso, ¿qué hace Pinochet? Declara la ley de muerte presunta. Es decir, todos nuestros familiares, como habían pasado ya 5 años, ¿no es cierto?, se podía aplicar, según ellos, la ley de muerte presunta. ¿Qué hicimos los familiares? Eso imposible, y ahí vienen las sentadas frente a la moneda, en la fotografía y todo. La lucha. Y el año 1 de diciembre del 78, Lonquén. ¿Qué pasó? Que cuando ocurren los cuerpos de Lonquén, se descubre quiénes eran, el fiscal militar, ¿qué es lo que hace? Él niega los cuerpos, no quiere entregar los cuerpos de los campesinos, de los 15 campesinos encontrados en Lonquén, que a todo esto, todo ese año pensábamos, cuando se descubren los hornos, se pensaba que podía ser un familiar nuestro, todos, hasta que finalmente se sabe que eran 15 campesinos. Como el fiscal niega la entrega de los cuerpos, se hace entonces una huelga de 10 días ahí en la San Cayetano. Frente a esa huelga de 10 días, ¿qué hace entonces? Ahí es cuando declara ¿cómo se llama? Ahí dice entonces, bien, vamos a hacer la ley de muerte presunta. Ahí declara la ley de muerte presunta. Tampoco se aceptó eso. Finalmente, y como los familiares de Lonquén son, se logra que la Fiscalía, la Corte de Apelaciones, dé la orden de que pueden ser entregados los cuerpos. Entonces, ¿qué hace el Instituto Médico Legal? El Instituto Médico Legal entrega, ¿cómo se dice? Los ensaca y los va a abandonar a una fosa común del cementerio parroquial de Isla de Maipo. Eso es lo que hizo, eso es lo que hace el director del Servicio Médico Legal en ese momento. O sea, fueron doblemente desaparecidos. La desaparición, ejecución en octubre del 73, en Lonquén, de los campesinos de Isla de Maipo, y luego la desaparición de sus restos en diciembre del 78. Sí, y frente a eso, algo terrible, porque ellos estaban, no me olvido que fuimos a la Recoleta Franciscana a esperar que iban a ser devueltos los cuerpos, que se había logrado eso después de esa huelga de 10 días. Se iban a entregar los cuerpos y se está esperando miles de personas en la Recoleta Franciscana cuando se empiezan a ver como desmayos ahí. Claro, ahí se sabe que habían sido los cuerpos lanzados en la fosa común. El cardenal Raúl Silva Enrique llama entonces a hacer un acto de desagravio en la catedral. ¿Qué viene entonces? Viene que algo había que hacer frente a esto que estaba ocurriendo con los campesinos de Lonquén, y fue eso que viene el encadenamiento, porque está en este contexto de manto de impunidad, de ofensa, de humillaciones, ya no podíamos más. Y ahí estaba era vicario el monseñor Juan de Castro. Él era vicario ya en esa altura. Bueno, y el encadenamiento fue algo muy importante para nosotros. Se funcionaba por zonas. Aquí quizás como una cosa anecdótica le voy a contar. Se funcionaba por zonas. Por ejemplo, los familiares de la zona sur, norte, este, oeste, oriente, cada uno los días martes se juntaban, cada uno en su zona. Yo era de la zona sur y una vez al mes nos juntábamos los familiares en el salón de la vicaría, una vez al mes. Cuando se organizó el encadenamiento, las dirigentes organizan el encadenamiento, y como anécdota les cuento que en el caso mío con mi hermana, nos íbamos, todo esto era muy silencioso, había mucho terror, había miedo en el ambiente, la gente tenía miedo de hablar en la micro. Hay que ver cómo era esa época, ¿no? Y nosotros salimos del sur, imagínense, del sur,
llegamos acá a la zona norte, a la Vicaría Norte, y de ahí nos pasaron las cadenas, todo. Cada una se fue con sus cadenas aquí en la cintura, y nos subimos, después tomamos la micro, ahí en Independencia, y vamos en la micro, y resulta que poco a poco íbamos ya con nuestras cadenas, y algunos iban subiendo, algunas compañeras ya iban subiendo, pero se notaba que habían cadenas. Entonces nosotros como que también nos reíamos un poco porque nos íbamos encontrando con compañeras que se iban a encadenar con nosotras, pero si hubiéramos querido hacerlo realmente algo tan silencioso no hubiera sido posible porque las cadenas se sentían, sonaban las cadenas. Finalmente llegamos allá y el temor era no estar encadenadas. El temor era ese, porque nosotros sabíamos que íbamos a ir presas. Sabíamos que íbamos a ir presas porque nosotras, la idea era ponernos los candados y la llave, es decir, íbamos sin llave, íbamos sin llave. No sé si, bueno, no se van a dar cuenta ahí, pero nosotros con nuestras cadenas, rápidamente llegar al lugar, habíamos ido aprendiendo ya disciplina, se evaluaban las actividades, cómo hacer mejor las cosas. Entonces nosotros, el candado rápido, lo importante era encadenarse a la reja del Congreso y sin llave. ¿Y cómo te tocó al lado de Ana González? Porque ella era de la zona sur, nuestra querida Anita González de la zona sur. Ella tenía 5 familiares detenidos desaparecidos, una mujer extraordinaria, de alegría de vivir, no la perdió nunca, pero de un gran dolor por sus 5 familiares desaparecidos, con su nuera embarazada. Y claro, y Anita González se mandó un pequeño discurso, un speech. Ella habló de, ¿qué diría O'Higgins? Decía ella, cuando está hablando ahí. ¿Qué diría O'Higgins? Decía, si supiera de esto. Ella apelaba mucho también a nuestros héroes, ¿Cuánto rato estuvieron ahí encadenadas? Como 2 horas. Yeah. Sí, ahí fue largo, porque ahí estuvimos. Pasó don Clotario Bles. ¿Y sale la foto? Claro, don Clotario Bles quería ir encadenado, reclamaba, porque él quería subirse después a la micro de los carabineros, quería subir. Llegó también detenida Matilde Urrutia, la esposa de Pablo Neruda, llegó también a la comisaría, porque ellos estaban solidarizando. Entonces, después de 2 horas, llega el carabinero y empieza a cortarles con el Napoleón, les cortan los candados. Cortan los candados. Y yo digo 2 horas, puede que haya sido un poco menos, pero a uno se le hizo largo en realidad. Y se van presas. Y vamos presas a la primera comisaría. Y en la primera comisaría ahí hubo 3 compañeros varones, el hijo de Bernardo Araya, Alberto Araya, estuvo un hermano de Lorca, de Carlos Lorca, y también Max Santelices, esposo de Reinalda Pereira. Embarazada, ¿no? En 3-4 meses. Y eso fue. Estuvimos detenidas ahí toda una noche ahí la DINA nos interrogó. Ahí hubo interrogatorio. Ustedes vieron que de repente entran. Pues los ponen en la parte de atrás estuvieron en la parte de atrás de la cancha de baby de en esa cancha estuvimos, de la comisaría número 1. Ahí pusieron en la comisaría número 1. Ahí trajeron algunas, como para que algunos pudiéramos dormir, y los 3 varones quedaron en el lugar como un proscenio. Ahí estuvieron ellos durmiendo. ¿Llegaron los abogados de la vicaría? Los abogados llegaron, por supuesto, llegaron. ¿Te acuerdas quién de la vicaría estuvo presente? Es que primero, cuando nosotros, ¿qué es lo que yo más recuerdo? Que llegamos ahí, para nosotros fue muy tremendo, primero, que íbamos a ser interrogadas, porque no habíamos sido interrogadas hasta ahora. Y eso fue fuerte, porque que te empiecen a preguntar, que te hagan un interrogatorio, ¿no? El alias. Como modo también de anécdota, una queridísima compañera no tenía idea de lo que era un alias. Entonces le dice, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es alias? Bueno, pues señora, ¿cómo le dicen a usted? A mí me dicen mamá. Eso dijo ella. Ese país
¿Cómo le dicen usted? Mamá, me dijo. Entonces, esas cosas eran muy fuertes. Interrogaban con luz, ¿no es cierto? Fue fuerte eso, fue humillante, fue agraviante, fue agraviante. Entonces, no olvido que además de los abogados, en este momento, los abogados, no recuerdo en este minuto nombre, pero sí recuerdo una delegación completa de vicarios. Los vicarios que llegaron, los curas. Los curas, sí, llegaron muchos curas. Y los abogados, por supuesto, llegaron también. Pero al otro día nosotros fuimos a dar a la fiscalía, a los tribunales. Porque la detención ya pasó al siguiente paso, que era ser procesada por un fiscal militar. Se nos aplicó Ley de Seguridad Interior del Estado. Exacto. Estaba Mónica Madariaga en esa época, ella nos aplica Ley de Seguridad Interior del Estado. Y ahí, ¿eso qué significó? Que estuvimos todo un día y completo, otro día y noche, porque salimos en la madrugada, como a las 12 de la noche en realidad, salimos de la noche del otro día y nos estaban esperando queridísimas compañeras que no habían caído detenidas, nos estaban esperando afuera cantando, cuando íbamos subiendo la micro, no digo de los pacos, disculpen que lo diga así, vamos subiendo y van cantando la canción nacional. Así que fue algo muy... Bueno, y de ahí, ¿qué pasa después cuando la someten a proceso de la fiscalía? ¿Qué imaginan ustedes? ¿Qué pasa a una persona? Le están aplicando la Ley de Seguridad del Estado. ¿A dónde van? ¿A dónde van? A la cárcel, exactamente. Tuvo la experiencia de llegar con todas las mujeres familiares detenidas desaparecidas a la cárcel de mujeres de Santiago. Claro, ahí llegamos y había una monjita española, bien seria la monja, severa, pero después como que fue cambiando con nosotras, porque vio que nosotras éramos personas muy organizadas, había compañeras extraordinarias. Yo digo, no sé qué nombrar alguna, pero realmente, por ejemplo, a mí, Gabriela Bravo, la esposa de Carlos Lorca, Anita González, mi querida compañera directora del conjunto folclórico Gala Torres, ella creadora de la cueca sola, organizadora del conjunto. Entonces Gala creó en el encadenamiento, ella crea la cueca, la décima por el encadenamiento. Ella es la creadora de las décimas. Entonces se dio cuenta, yo creo, la monjita, que nosotros éramos personas que no éramos delincuentes, pues. Éramos familiares que estábamos buscando a nuestros familiares, pues. Queríamos eso. Entonces cambió, fue otro trato y fueron 5 días de estar organizada. Hubo un día de visita, sí, y se hace largo igual, pero como estábamos todas juntas. Alanita González roncaba mucho, eso sí. Entonces nosotros, Alanita me tocó al lado a mí, y a otra compañera, la Bernita Mato, al otro lado. Entonces, cuento esto, aquí estoy yo, ahí doña Ana, y ahí Norma Mato. Entonces roncaba doña Ana, no nos dejaba dormir. Muy fuerte, pues. Entonces yo sabía que uno si la daba vuelta así, la persona dejaba de roncar. Y después seguía por el otro lado, la Normita la daba vuelta por el otro lado. Así que así nos pasábamos, dando la vuelta y nosotros sin poder dormir. Pero son anécdotas, ¿no? Que nosotros éramos este carácter, ¿eh? Nosotros no nos echábamos a morir. Si había que llorar, llorábamos, pero también, eso es lo que yo rescato de la organización, que fue una organización muy creativa, que siempre pensando qué más hacer, y lo otro, que cuando iban detenida una persona, llevaban a una, todas. Si llevan a una, vamos todas. Esa solidaridad fue muy hermosa. Oye, Victoria, ¿cómo llegaste además a esta, vamos ahora a la faceta artística tuya? Tú contaste desde muy pequeña, vinculada al arte, vinculada a la música. ¿Cómo llegaste a la arpillera? Porque aquí acabo de mostrar a los alumnos, les mostré una arpillera tuya. Sí, esa arpillera, bueno, todo, como digo, fue una organización de mucha creatividad, y en las arpilleras, yo llego al taller de arpillera el año 77, porque mi madre, Selenisa, mi querida madre, ella como integraba también la zona sur, había
yo trabajaba, había buscado trabajo, mi mamá ya por supuesto integraba de lleno la agrupación, y ella en la zona sur aprendió algo de arpillera, pero llega un día diciéndome que ella quería que yo le ayudara un poco. Yo no tenía idea lo que era arpillera, me encuentro con algo muy interesante para mí que tenía que ver con el color, género, hornaburgos, sacos harineros. ¿Qué es esto?, dije yo, y le ayudo a mi mamá. Mi mamá me dice, pero eso no es lo que no va por ahí la cosa, me dice. Claro, pero resulta que ella quería que yo le enseñara, hacía unos monitos, aplicaciones con monitos. Y yo no le hice aplicaciones con monitos, yo hice monitos planos. Eso fue lo que a mi mamá le hizo ruido. Pero yo ahí tomo conocimiento que existía el taller de arpillera. Y aquí Mireya viene de mucho antes con el taller de arpillera. Bueno, entonces aprendo arpillera, tomo contacto, y la historia de la arpillera es muy linda porque aquí en el Comité para la Paz, en Santa Mónica, en el Arzobispado, todo eso, ahí Gloria Torres, con la abogada, y la artista visual Valentina Bone, son las creadoras de este concepto, digamos, arpillera, digamos, de este tipo de arpillera, ¿no? Porque Violeta Parra y las bordadoras de Isla Negra y todo eso, ya viene otra forma también, ¿no? Pero arpillera también. Pero ellas son las que un día se dan cuenta que le iba a servir de terapia a todas aquellas mujeres que en el año 73, 74, 75 esperaban por saber de sus familiares o iban al Servicio Nacional de Detenidos, esperaban horas sin saber qué había pasado con ellos. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí surge esta forma de trabajar, de volcar la experiencia que se estaba viviendo y entretenerse un poco. Empieza entonces a tomar forma la arpillera hasta que se va transformando en un instrumento de, podríamos decir, de denuncia, pero no como panfleto, sino que realmente lo que estábamos viviendo se empieza a volcar en la arpillera. Y yo tomo contacto el 77 y tengo recuerdo de haber hecho mi primera arpillera es cuando estuvimos en la huelga de San Francisco, 50 horas en ese gran largo ayuno de 50 horas, también para pedir justicia por nuestros familiares, que íbamos a pasar ya, eso fue del 29 al 31, del 30 al 31 se hizo ese ayuno de diciembre del año 77. Se habían hecho ya huelga de la CEPAL, encadenamiento, y no se había logrado nada. Bueno, fue quedando reflejado en las arpilleras lo que íbamos viviendo, con trocitos de género en nuestra casa, chalecas, faldas, pantalones, hubo familiares que nos regalaban material y fuimos dejando, y al mismo tiempo, como fue un trabajo también colectivo, en el sentido que nos juntábamos, trabajo comunitario, aprovechábamos una vez al mes, cuando se entregaban las arpilleras a los talleres de la Vicaría de la Solidaridad. Ahí tuvimos una querida compañera que era Irma Miller, madre de Jorge Miller, cineasta, que fue también desaparecido en el año 74, junto a Carmen Bueno Cifuentes, también cineasta. Irma Miller era como el alma de este taller, junto con Violeta Morales, por supuesto. Todas eran muy queridas. Y ahí siempre resalto, por ejemplo, Violeta Morales, hasta las 5 de la mañana trabajaba en la arpillera para poder sacar adelante a sus hijos. Ella se puede decir que sacó adelante a sus hijos con las arpilleras. Y algo que siempre también digo, Doris Meniconi, del año 74, su familiar, como ella, tenía 12 hijos, y uno de ellos es detenido desaparecido, y fueron sus hijos, como también otro cae detenido, porque eran muchachos que habían integrado algunos el movimiento de izquierda revolucionaria, por lo tanto eran perseguidos y empiezan a salir al exilio. Y sale al exilio todo, incluido después el esposo. Entonces, Doris Meniconi siempre nos decía a nosotros en el taller que la agrupación, que el taller era su segunda familia. Y yo creo que para todas nosotras la agrupación pasó a ser eso, nuestra segunda familia. Victoria, ahora para ir terminando, y antes que tú les vas a los alumnos a hacer
un regalo. Quiero compartir, Exacto. porque les digo, tengo un inmenso cariño y me voy a emocionar, eso sí, un inmenso cariño por ustedes, por los jóvenes, porque hay tanta esperanza en ustedes, porque haya justicia, a ver, porque nosotros puede que ya no haya justicia, no, pero vendrá la justicia, que haya un país justo, que se logre un país en donde, a ver, el hombre pueda vivir libremente, que haya tolerancia, que tengamos la posibilidad de conversar sin tener que llegar al crimen por pensar distinto. Además, estos crímenes han sido conceptuados como crímenes de lesa humanidad. Más allá de lo que nosotros vivimos, uno sueña con una sociedad distinta. Y yo digo derechamente que siempre he creído en los jóvenes, siempre. Y siempre he pensado, y la esperanza de alguna manera nunca me ha acompañado, y creo que se ha ido cumpliendo, porque siempre también he pensado en los jóvenes, hijos de los victimarios. Algunos, creo que puede que sus padres hayan ya, ¿cómo se dice?, no hayan logrado a estos jóvenes dimensionar por la propia experiencia dentro de su familia lo que esto realmente ha sido, lo que ocurrió. Pero como nunca perdí la esperanza, siento que ya hay muchos jóvenes, hijos de victimarios, que están entendiendo, y eso a mí me alegra infinitamente. Y yo no quisiera jamás estigmatizar a un joven por tener ideales diferentes. Eso quiero decir. Cada uno tiene derecho a pensar distinto, pero con el respeto a la vida, con el respeto que no hayan, que no tenga que ser pisoteada la dignidad humana. Y que si se cometen crímenes, los crímenes no pueden permanecer impunes. Hoy día estamos viendo en la televisión, ¿no es cierto?, cómo la gente, ¿qué es lo que dice? Justicia, si es lo que pide. ¿De dónde nace? Del fondo del corazón. ¿Qué quiere la persona? Justicia. En el caso nuestro, como nuestros familiares no fueron encontrados, porque eso es lo terrible, los hicieron desaparecer. No les bastó con hacerlo desaparecer, lo han hecho desaparecer muchas veces. Intentos han habido, retiro de televisores, operaciones. Entonces, lo único que yo puedo decirles, me emocioné, pero yo los quiero mucho, y quiero en general a todos los jóvenes, y a todos los jóvenes, sobre todo, y bueno, mucho más, por supuesto, que se sientan más cercanos a uno, por supuesto, pero los quiero por igual, Bueno, justamente los estudiantes del Alberto Hurtado eligieron esta universidad porque tiene esta misión pública, Victoria, de querer influir en la opinión pública, de querer influir con sus profesiones, y este es justamente un curso de Derecho Humano, porque son estudiantes que les interesa el tema del derecho humano. Bueno, ¿cuál es el regalo que usted quiere hacerle a estos jóvenes, Victoria? Disculpen que yo me he alegado demasiado ya, pero quise compartir con ustedes. De ahí yo le voy a tomar el micrófono. Ya. ¿Está bien en ese asiento o quiere cambiarse un asiento sin este? Sí, Gala Torres es una creadora del conjunto, y yo voy a partir con, mire, no sé si se va a alargar, pero quiero 3 temas cantar. ¿Puede ser? Sí. Muchas gracias. Partiría con la cueca Sol, que ella es la creadora de la cueca. Mi tributo, mi homenaje para Gala. Nuestra queridísima compañera Gala Torres Aravena, ella falleció, pero a su hermano he tenido desaparecido desde en Colonia Dignidad, vivió en Parrala. Se escucha. Se escuchará, pero aro. Lloviendo por la verdad, la justicia y la razón, porque no existe opresión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir, y con cimientos bien firmes
para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. Mi vida entera, oh fiduciosa, mi vida así, plenamente. Si ella está baja, disculpen, está baja. No importa, yo soy así porque la cosa que tiene que salir, ¿ya? Esta canción la entregó Richard Rojas, es el vals Te he buscado tanto tiempo. Yo
en dónde están. Y daré la vida entera, y daré la vida entera por saber en dónde están. Y para terminar, que quise compartir con ustedes una canción de esperanza. Y me gustaría que se incorporara al estribillo. En una de esas me acompaña. Esta se dice Canción de la Esperanza. La entregó Jorge Llana. El estribillo dice: entonces va a decir: dame tu mano, María, dame tu mano, María, ese es el estribillo. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dale la tuya, Raquel, afirmemos la esperanza. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dale la tuya, Raquel, afirmemos la esperanza. Ahora vámonos juntos, ya, pero yo puse el otro. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dale la tuya, Raquel, afirmemos la esperanza. Oye, qué coro más lindo. Ya me quisiera que me La conociera. próxima vez que venga vamos a hacer producción y vamos a tener un karaoke. Vaya con la letra. Qué lindo, La maravilloso. próxima vez. Muchas gracias. Entonces, miren, esto comienza así. Voy a plantar un rosal en lo que dure tu ausencia. Voy a plantar un rosal en lo que dure tu ausencia. Lo cuidaré con paciencia hasta que pueda cortar las rosas que a ti te gustan cuando te vea llegar. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dame la mano, María, toma la mía, Rosaura. Dame la tuya, Raquel, afirmemos la esperanza. Muy bonito. Voy a tejer una manta grande para mi marido. Voy a tejer una manta grande para mi marido, a que le sirva de abrigo allí donde me lo guardan algunos hombres de hielo que de frío me lo matan. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dale la tuya, Raquel, afirmemos la esperanza. ¿Qué será de mi marido? Ay, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi marido? Ay, ¿qué será de mis hijos? Vino un villano y me dijo que los echara al olvido. El que dice estas cosas tiene el corazón podrido. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dame tu mano, María, toma la mía, Rosaura. Dale la
Nosotras día tras día luchamos por los ausentes. No puede haber un chileno que se muestre indiferente. Dame, hermano María, todo para mí, Rosaura. Dame, hermano María, todo para mí, Rosaura. Dame la tuya para que afirmemos la esperanza. Ahora este último tiempo se ha dedicado a pintar, entonces el traje de regalo, un agradecimiento por haber venido, 2 telas para que usted pinte su cuadro. Que la pintura es mi pasión. Claro. Pero me puedo dar, por favor, muchísimas gracias.